el primer ensayo que se llama Constitucionalismo Principialista y Constitucionalismo Garantista, escrito por Luigi Ferrajoli, que es como que la base de premisas que se arrojan en este debate y que luego, sí, y al final Ferrajoli les contesta a todos. El antepenúltimo ensayo o el penúltimo es la respuesta de Ferrajoli a todos estos constitucionalistas que le hicieron debate en toda esta parte, ¿sí? Ahí ustedes tienen ya este material. Este material, pues, lo tienen ya en electrónico porque, pues, esta publicación, pues, salió Doxa, tiene ahí la facilidad de tener todas sus publicaciones digitales open access, acceso abierto, y pues esa es una maravilla, ¿no? Les voy a compartir pantalla. Ustedes tienen que leer esto. Ojalá, yo espero, porque ahorita pues, voy a preguntar unos puntitos que quiero que les queden bien claros, ¿sí? Y si les quedaron dudas, pues también para eso es la clase. Aquí las hacen valer. Y van a escuchar mi explicación, ¿sí? Y pues si ustedes sienten la necesidad de volver a releer, de releer este primer capítulo, primero que nada, ¿qué es lo que dice Luigi Ferrajoli en este primer ensayo que lanza en este debate sobre constitucionalismo? Hacer una propuesta de terminología, de diferenciación terminológica. La pretensión de Luigi Ferrajoli es hacer una serie de distinciones en la concepción de constitucionalismo para poder distinguirlo del neoconstitucionalismo e incluso distinguir entre constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista, ¿sí? Entonces, lo que aquí Luigi Ferrajoli pretende es hacer, primero que nada, una propuesta terminológica acerca de las diversas acepciones de constitucionalismo, ¿sí? ¿Y de dónde parte Luigi Ferrajoli? Primero que nada, dice Luigi Ferrajoli, y así empieza este ensayo, ¿sí? Un rasgo común entre las diversas maneras de entender, de comprender, ¿sí? De concebir los tópicos constitución y constitucionalismo es la idea de subordinación de los poderes públicos a una serie de normas que son normas superiores, y estas normas superiores son precisamente las normas constitucionales, ¿no? Porque estas normas superiores de rango superior son las normas que dan contenido a una constitución, ¿sí? Entonces, idea común o común denominador entre la concepción de constitucionalismo y constitución es esa. Primero que nada, ese común denominador que tiene que ver con un sometimiento de los poderes públicos, o sea, de la autoridad, a una serie de normas superiores. O sea, que los poderes públicos, que la autoridad no esté desbordada, ¿sí? Esa es una idea de constitución moderna y además democrática, ¿sí? Porque también sepan ustedes que una constitución, el hecho de que un Estado, hablando de un país como un Estado, el hecho de que un Estado posea una constitución no significa por sí solo que ese Estado sea democrático o que esa constitución sea democrática, ¿sí? Porque aun y cuando haya una constitución, puede darse el autoritarismo. Cuando no hay un real sometimiento de la autoridad a las normas, a ese conjunto de normas de rango superior que están contenidas en una constitución, ¿sí? Pues no se puede hablar de una constitución democrática, no se puede hablar de democracia. Hay países, hay estados que aunque tengan constitución, no son democráticos, son autoritarios. Hay regímenes jurídicos que por más que tengan una constitución y tengan una estructura de normas secundarias, ¿sí? Establecidas, vigentes, que estén rigiendo en un lugar y tiempo determinado, pues no por ello solo significa que sea un país democrático. Pero bueno, cuando hablamos de constitución y cuando hablamos de constitucionalismo, con una idea renovada, con una idea moderna,
con una idea además de cultura occidental, ¿sí? Y con una idea de democracia sustancial. La clase pasada hablábamos también de que democracia no nomás es ir a votar a las elecciones o la posibilidad de ser votado. Esa es una parte de la democracia, es la democracia representativa. A la democracia hay que entenderla como un globo que abarca, ¿sí? Muchos elementos, ¿sí? Esa es la democracia sustancial. Y eso lo platicamos un poquito la clase pasada. Entonces, la primera premisa que lanza Ferrajoli cuando inicia este ensayo es que un común denominador entre las diversas acepciones, concepciones que se tienen de constitución y de constitucionalismo es la idea de subordinar a la autoridad, la idea de subordinación de los poderes públicos a una serie de normas superiores, que son esas normas que quedan positivizadas, esas reglas, ¿sí? Que quedan positivizadas en la Constitución y en donde también se establece el reconocimiento de derechos fundamentales y cualquier otro tipo de valor democrático, ¿sí? ¿Qué pasa con esta perspectiva de Ferrajoli? Ferrajoli, acuérdense que lo dijimos también, es un jus positivista. Es un jus positivista renovado, ¿sí? Remasterizado. Y como jus positivista dice que el orden jurídico, que el derecho es lo que es, no lo que queramos que sea. El derecho es lo que es. El derecho se conforma en un sistema jurídico, ¿sí? Una constitución, que es la norma suprema en un sistema jurídico, se va a conformar por reglas en donde quedan positivizados los derechos fundamentales. Acuérdense, los derechos humanos, una vez que quedan positivizados, expresos en una constitución, ¿sí? Son derechos fundamentales, se convierten en derechos fundamentales, porque ya están ahí, escritos, ¿sí? En una constitución, derecho humano pasa a ser derecho fundamental. Y cualquier principio democrático o valor democrático, dice Luigi Ferrajoli, se positiviza, se convierte en regla, y no en cualquier tipo de regla, en regla constitucional, en la mera buena. ¿Por qué? Porque la Constitución es la norma suprema, ¿sí? Entonces, esta idea de subordinación a los poderes públicos, cuando queda positivizada en una norma superior, cuando advertimos eso, entonces eso lo advertimos como un común o rasgo común denominador entre constitución y constitucionalismo, ¿sí? Hay, como les digo, hay varios tipos de constituciones. Una constitución por sí misma no se puede decir que sea democrática en automático, sino que una constitución es, ahora sí que tiene potencia para ser democrática, siempre y cuando positivice los derechos fundamentales, los derechos humanos los convierte en derechos fundamentales y positivice los valores de la democracia, ¿sí? Y se establezcan también una serie de garantías, de mecanismos que garanticen la efectividad de los derechos fundamentales y de los valores democráticos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice aquí a continuación? Actualmente, ¿a qué me estoy refiriendo con actualmente? Siglo XXI, ¿sí? Con un bagaje, con un respaldo que tenemos desde la segunda mitad del siglo XX. Eso también he sido enfática y reiterativa en ubicarnos en el tiempo, en ubicar al estudio del derecho constitucional y a la aplicación del derecho constitucional. He sido enfática desde la primera clase que lo que nos influye hoy por hoy es el desarrollo de la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Al día de hoy, 3 de septiembre de 2020, llevamos 20 años, ¿sí? Del siglo XXI. Entonces, ubiquen, esto ya lo vimos las semanas pasadas, es la ubicación de lo que más nos concierne como juristas vivitos y coleandos
el día de hoy, 3 de septiembre, ¿sí? Claro, yo les dije, lo pasado, lo que va antes del siglo XX y sobre todo siglo XIX, o sea, sí, hay que conocerlo, es importante conocer la historia, ¿sí? Pero hay un paradigma, un cambio de paradigma, perdón, en la segunda mitad del siglo XX que ha hecho que la teoría del derecho, que ha hecho que la metodología jurídica, la manera de entender y de aplicar el derecho tenga diversas aristas. Y nosotros tenemos que comprender esas diversas aristas, la arista del juspositivismo renovado, la arista de un neo-justnaturalismo, la arista de un neoconstitucionalismo, pero tenemos que conocerlo para saber por dónde vamos a irnos nosotros como conocedores y aplicadores del derecho. Porque de aquí, pues va a haber futuros jueces, va a haber futuros litigantes, va a haber futuros investigadores, va a haber futuros asesores, ¿sí? Y todo esto hay que ser muy consciente en el ámbito del derecho constitucional. Hay que estar muy actualizados al respecto, ¿sí? Entonces, actualmente, el constitucionalismo, o sea, ya dijimos lo de Ferrajoli. Ferrajoli es uno de los máximos exponentes en el mundo de hoy, porque está vivo, no está muerto, sigue proponiendo Ferrajoli, ¿sí? Es uno de los mayores exponentes de un constitucionalismo de tipo con una idea juspositivista, renovada. Y él propone concepciones, maneras de entender y de aplicar, de entender la aplicación del derecho con una perspectiva juspositivista renovada. Pero no nada más está su perspectiva, tanto que aquí se dan con todo, ¿sí? Los de las diversas perspectivas, que no son juspositivistas como la de Ferrajoli. Y hay otros que sí, y que hay puntos en los que coinciden, hay juspositivistas como Ferrajoli que coinciden con él en unos puntos y difieren en otros. Pero entonces el constitucionalismo, o sea, sí se entiende con perspectiva juspositivista renovada actualmente, pero también puede ser entendido, y aquí dice, también puede ser concebido con un sentido de justnaturalismo perfeccionado o renovado. ¿Por qué también hablo aquí de perfeccionado o renovado? ¿Por qué lo pongo aquí? Pues lo pongo porque, pues, para empezar, aquí Ferrajoli hace estas precisiones, ¿no? Esta es la fuente de esto que está aquí explicado. ¿Sí? Pero ¿por qué se dice ahí justnaturalismo perfeccionado o renovado? ¿Hay un justnaturalismo viejo? A ver, alguien que me diga de lo que hemos platicado las clases pasadas. Dígame alguien, por favor. Comenten sin miedo, si se equivocan, no importa, pero también se trata de que esto no nomás sea un monólogo. Yo también quiero ver que no nomás estoy hablándole aquí a la camarita, ¿sí? Quiero saber que efectivamente estén entendiendo o que no están entendiendo y volverlo a explicar. Hay una perspectiva justnaturalista en toda esta historia que hemos estado platicando. Hay una perspectiva justnaturalista clásica, vieja. Sí, una perspectiva. A ver, ¿quién está hablando? Porque ahorita con la compartición de pantalla no veo quién está hablando. Yo. ¿Quién eres? Que es el justnaturalismo, o sea, el antiguo, cuando solo había normas emanadas de diversas fuentes como de emperadores, iglesias, un solo rey, y esto cambia a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Así es, ¿sí? Bueno, ahí te voy a precisar, ¿sí? Dame tu nombre de nuevo, porfa. Yareli Ortiz. A ver, Yareli. Sí, o sea, sí hay una parte que necesito precisarte para que ahí hagas tu apunte, pero la idea en general es correcta, ¿sí? Sí. Sí, efectivamente, como dice Yareli, hay un justnaturalismo, hay una perspectiva justnaturalista vieja o clásica. Recuerden cuando vimos las etapas de derecho premoderno y de derecho moderno. Y efectivamente dice Yareli, ese justnaturalismo paleo, de tipo paleo o clásico o viejo, como le gusten llamar, ¿sí?
pero que sea algo de atrás. Acuérdense, previo, ahí es la precisión, Yareli, porque me dices que esto cambió en la segunda mitad del siglo XX. Más bien el cambio paradigmático en donde se deja esto atrás del justnaturalismo viejo, no es en la segunda mitad del siglo XX precisamente, sino acuérdense del siglo XVIII, de los siglos XVII y XVIII. ¿Sí? O sea, tampoco hay una fecha exacta así de que ustedes digan, el 15 de julio de 1685 cambiamos de paradigma, ¿no? O sea, por eso son fechas aproximadas, porque a veces, o sea, porque los cambios no se dan de un día para otro, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando hablan ustedes de la Revolución Francesa, pues, bueno, hay una fecha, que es la fecha en donde los historiadores dicen que se tomó la Bastilla, ¿sí? Que es el 14 de julio de 1789. Ahí estalló la bomba, pero era algo que ya años atrás, ¿sí? Venía, era una bomba de tiempo que, pues, para cuestión de poner una fecha de conmemoración, pues sí, 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla, y es la fecha formal que en la historia nos enseñan, cuando estudiamos historia desde la primaria a la secundaria, que es la fecha en donde da inicio la Revolución Francesa, o es una fecha emblemática de la Revolución Francesa. Pero bueno, puse ese ejemplo nada más, volviendo a esto que nos toca de lo del justnaturalismo. Está bien, Yareli, lo que dijiste está bien, pero nada más ahí ubícalo, haz el apunte, que el parteaguas en donde ya el paradigma justnaturalista se empieza a degradar y empieza a regir una idea justpositivista, ojo, de tipo paleo, de tipo clásico, de tipo duro, es en el siglo XVIII, ¿sí? Siglo XIX es su florecimiento y hasta la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque hasta la primera mitad del siglo XX ya vienen los justpositivistas que le dan en la torre a los justpositivistas clásicos, porque son justpositivistas renovados, como Ferrajoli, ¿sí? Y hay otros, ¿sí? No nomás Ferrajoli, pero bueno, ahorita estamos mucho nos basamos en las ideas de Ferrajoli, ¿sí? Es uno de los máximos exponentes del justpositivismo renovado, no de tipo clásico, no de tipo duro, de tipo paleo. Mi internet, ¿ya me escuchan bien? Porque me pareció que mi internet está inestable. Espero que no me escuche entrecortada. Entonces, hablando del justnaturalismo, ¿sí? Sí, el justnaturalismo era la corriente reinante en la etapa de derecho premoderno que ubicamos previo a los siglos XVII y XVIII. Y en donde, como dijo Yareli, ¿sí? La fuente del orden jurídico era variada. Había muchas fuentes. O sea, no había, como a partir del siglo XVIII, el órgano legislativo como única fuente productora del derecho. No. Antes, dijo Yareli, la iglesia, ¿sí? Directrices de la iglesia, la doctrina, ¿sí? Y luego además encontramos un montón de siglos atrás en donde también en varias partes del mundo pues había formas de gobierno pues diversas, ¿no? Entonces, pero sí la fuente del derecho era variada, ¿sí? Los jurisconsultos, váyanse con los romanos, cuando estudiaban derecho romano, y vean, ahí cuando vieron romano, a lo mejor se acuerdan de que toda la doctrina que emanaba de los consultos, el emperador lo tomaba muy en cuenta para emitir el orden jurídico que iba a regir en ese tiempo, ¿sí? Entonces, todo esto cambia a partir del siglo XVII y XVIII. A partir del siglo XVIII ya encontramos formalmente una corriente nueva, el justpositivismo clásico, ¿sí? Y luego, segunda mitad del siglo XX, el justpositivismo renovado. Y luego, ¿qué pasa después de la segunda mitad del siglo XX? ¿Sí? Pues que a raíz de este suceso de la Segunda Guerra Mundial y las ganas de que no se vuelvan a vulnerar los derechos humanos como se vulneraron en la Segunda Guerra Mundial,
que es precisamente ese suceso en la mitad del siglo XX, del siglo pasado, ¿sí? Surge nuevamente este justnaturalismo, pero ya no es el clásico, el viejo de los años 1600 para atrás, de 1500 para atrás, no, sino que es un justnaturalismo perfeccionado o renovado, ¿sí? Que va a convivir en la segunda mitad del siglo XX y en lo que llevamos actualmente, estos 20 años del siglo XXI, la corriente justpositivista renovada y la corriente justnaturalista renovada, estas dos, ¿sí? Estas dos conviven actualmente y debaten en obras como esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay puntos en donde se contraponen. ¿Cuál es uno de estos puntos más importantes en los cuales se contraponen en la idea de si el derecho se conecta con la moral o no? Los justpositivistas, como Ferrajoli, dicen, no hay una conexión entre derecho y moral. El derecho es lo que es. El derecho es lo que está, ¿sí? Considerado como tal, en tanto que es una norma de derecho que está producida conforme a la receta de, ¿sí? Y claro, también en respeto de los valores democráticos y que están positivizados en la Constitución. O sea, los positivistas dicen que no hay una conexión entre cuestiones morales como los valores son morales, ¿sí? Y lo que es el derecho, la norma en sí per se, emanada del legislativo, no dicen que hay una conexión así que le puedas hacer a la ligera, así rápido, no, dice, bueno, claro, la Constitución es la norma fundamental en donde valores democráticos están incorporados, pero no están en el aire, están positivizados, están escritos en la Constitución, ¿sí? Y por lo tanto son reglas, no son principios vagos ni valores en el aire, están escritos, eso dicen los justpositivistas. ¿Y qué le critican los justpositivistas a los justnaturalistas renovados? ¿Sí? Le critican que además de las reglas, de las normas jurídicas, toman en cuenta, ¿sí?, valores y principios en el aire, ¿sí? Entonces, vean ahí, los justpositivistas dicen derecho y moral están separados y en todo caso si hay una conexión, hay algunos que dicen es contingente, pero no necesaria, y los justnaturalistas conectan la moralidad con el derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen los justnaturalistas o los no positivistas que una norma de derecho tiene que ser justa, ¿sí? Tiene que buscar lo correcto, lo justo, lo bueno, si no, no es derecho. Y los justpositivistas dicen, como Ferrajoli y los renovados, dicen no, o sea, no es que eso esté en el aire, que esos valores estén en el aire, no, sino que la Constitución todo eso lo tiene positivizado, está aquí, la norma es lo que es, no lo que queramos que sea, ¿sí? Entonces, ese es el debate de obras como estas. Pero justpositivismo renovado y justnaturalismo perfeccionado renovado conviven actualmente. Son corrientes just filosóficas, just teóricas, que conviven en el siglo XXI, a raíz de esa segunda mitad del siglo XX. ¿Sí? Entonces, aquí dice, el constitucionalismo concebido no solamente a través de una corriente justpositivista renovada, sino también con esta corriente justnaturalista perfeccionada o renovada, ¿sí? De aquí se desprenden, de este justnaturalismo perfeccionado o renovado, de aquí se desprenden las concepciones de neoconstitucionalismo, y el que es neoconstitucionalista, que sería el jurista que se hace adepto a esta corriente, ¿sí? O no justpositivistas, porque también hay juristas, como no sé si han escuchado a Robert Alexi,
o a Ronald Dworkin. Ahí en mi canal de YouTube tengo algunos videos sobre Ronald Dworkin, los pueden ver. ¿Sí? Ronald Dworkin, que murió en el año 2013, o sea, no hace mucho, él, a diferencia de Ferrajoli, ¿sí? y de los just positivistas renovados, él dice, él y Alexi no se definen como neoconstitucionalistas, se definen como no just positivistas, que finalmente tienen una base just naturalista. Chéquense los videos que tengo ahí de Ronald Dworkin para que conozcan también acerca de Ronald Dworkin. ¿Sí? Próximamente también mi idea es subir algunas capsulitas sobre Robert Alexi. Que Robert Alexi también está vivito y coleando. Ahí él es alemán. ¿Queda hasta aquí claro? A ver, sí queda claro esta parte de que el constitucionalismo hoy en día puede ser entendido con una perspectiva just positivista renovada y con una perspectiva just naturalista renovada también, que ambas chocan en algunos puntos, en la gran mayoría, pero sí en muchos. En algunos hay just positivistas que sí aceptan algunos puntos del just naturalista y ahí se hace un debate. Pero hasta aquí sí está más o menos claro, ¿o tienen alguna duda? Yo tengo una duda. A ver, dime. Para encontrar como la cronología del cambio, primero está el ius naturalista, luego el positivista clásico, y luego ya después es el ius positivista renovado, pero como que la interpretación del ius naturalismo perfeccionado es, o sea, ahí me confundo, como... ahí te falta decir. Es okay. ya... En la línea del tiempo, ¿dónde lo pones? ¿Sí? Lo pones cuando sale el just positivista renovado en la segunda mitad del siglo XX, ahí también sale el just naturalista renovado. ¿Sí? O sea, está bien la línea que tienes ahí. Just naturalismo, ¿sí? Viejo. Luego, just positivismo, el primigenio, el clásico, duro. Y luego llega la segunda mitad del siglo XX y ahí se da tanto el just positivista renovado como el just naturalista renovado. Y conviven hasta hoy en día. ¿Sí te quedó claro eso? Sí. Ok, ¿quién eres? Porque no veo quién está hablando. Yareli. Otra vez Yareli. Muy bien, Yareli. Ok. ¿Sí les quedó claro a los demás? ¿Tienen ahí su línea del tiempo ya bien definida como Yareli? ¿Dudas? Déjenme, voy a ver el chat porque no lo he visto desde hace minutos. Está bien esta parte. Ojo aquí, porque es a lo que vamos. Con independencia de si es just positivista, si es just naturalista, renovados ambos. La idea, ese común denominador en ambas perspectivas, tanto del just naturalista renovado como del just positivista renovado, hoy en día, ¿sí? Hoy 3 de septiembre de 2020, es de que constitucionalismo tiene que ver con una idea de subordinación de los poderes públicos para proteger el ámbito de libertad de las personas. Si se fijan también este rasgo en común de constitución, de constitucionalismo, está directamente vinculado con esa definición que vimos la clase pasada de Estado de Derecho. ¿Sí? O sea, esta es la primera idea, ojo también, en un encuadre de democracia, porque también ya les dije, puede haber países con una constitución que no sea democrática, que el régimen que esté imperando sea autoritario. Y eso se da hoy en día también. Chéquense Venezuela, para empezar. ¿Sí? Entonces, o sea, Venezuela tiene un orden jurídico establecido, tiene poderes establecidos, pero no hay democracia. No es democrático. Venezuela es una dictadura. ¿Sí? Es un autoritarismo. Y así hay muchas cositas. ¿Sí? La democracia, además, un país que consigue ser democrático porque tiene una constitución que dice, que se expresa, que dice que es democrática,
que el régimen que va a imperar es democrático, aún así, ¿sí?, la democracia es muy frágil. Y aunque haya una constitución, es más, aunque la constitución diga que es democrática, en la realidad puede haber todo menos democracia. Tengo un video en el canal de YouTube en donde hago una reseña del libro de es un bueno, no sé si es bestseller, pero es un libro muy leído, a menos para los puristas, es el libro de cómo mueren las democracias. Tengo un videito ahí en una lista de reproducción. Cómo mueren las democracias, de los profesores Steven Levitsky y Daniel Ziblak, que son profesores jóvenes de la Universidad de Harvard. Sacaron este libro que se los recomiendo muchísimo. Está bien sencillo de leer. Y muy importante, y habla de la democracia. Ellos sobre todo centran el estudio en la democracia norteamericana, pero ahorita con lo que pasa con Donald Trump, y ellos, bueno, el libro lo sacaron en 2018 y pintan escenarios para tiempos que ya estamos empezando a vivir, que ya va a ser las elecciones allá en Estados Unidos, ¿sí? Pero también hablan de los regímenes latinoamericanos, ¿sí? Y México, también hablan de México. Y de hecho, ahorita lo que está pasando, ¿sí?, en México, en el orden tanto, no solamente en el no respeto del orden jurídico, en el no respeto del orden federal, del sistema federalizado que tenemos, en el no respeto de las cuestiones también de pacto político, de las cuestiones políticas, que hay crisis también ahorita actualmente en México, que la pandemia ha hecho esto todavía más evidente, que el gobierno en turno sea muy criticado, porque lean ese libro de cómo mueren las democracias. Entonces, no toda constitución es democrática por sí solo, ni aunque exprese serlo, ¿sí? Hay muchos factores que intervienen. Entonces, pero sí, hablando de teoría, ahorita estamos con teoría, constitucionalismo, el primer rasgo en común actualmente de los conceptos de constitución y constitucionalismo es, como ya lo vimos en esa diapositiva que les puse, es la subordinación de los poderes públicos a las normas constitucionales, ¿sí? En un ojo de democracia, ¿verdad? ¿Sí? De que al menos textualmente, ¿sí?, se diga en la Constitución que el régimen imperante va a ser un régimen democrático. Bueno, o sea, déjenles cuento. Yo, aparte de esta clase de Derecho Constitucional, estoy dándoles a los de tercer semestre sistemas jurídicos contemporáneos. Y ahí en sistemas jurídicos contemporáneos, pues vemos lo del derecho comparado, lo del método comparativo jurídico. Y ahí lo que estamos viendo mucho es a Lucio Pegoraro. Es uno de nuestros autores base, de nuestras premisas base, así como aquí estamos viendo Ferrajoli sobre todo, y otros autores que vamos a ir conociendo. Allá veo a Lucio Pegoraro, que pues él es también un jus positivista, así como Ferrajoli. Entonces dice Lucio, el pensar que la cultura, que los cánones o que los estándares de nuestra cultura occidental deben el pensar que son el parámetro para comparar a todos, pues estamos equivocados, porque nuestros cánones, nuestra democracia, esta democracia occidental que nosotros conocemos, con la que estamos familiarizados, con la que desde niños en la clase de civismo en la primaria nos enseñan, y cómo está compuesto. Desde la primaria empieza a ver uno civismo, historia, y le empiezan uno a meter esto de la democracia, ¿no? Y el respeto a los valores democráticos. Y el conocimiento desde chiquitos, empezamos a conocer la cultura democrática, pero occidental, en la que estamos. Y casarnos con ello y decir que es el canon para comparar todo, nos impide entablar diálogo o comprender sistemas con perfiles culturales distintos, como por ejemplo los islámicos. Allá, ustedes traten de comparar cómo se vive la vida allá a cómo la vivimos nosotros, y no, chéquense, les va a ser muy difícil hacer una comparación. Y dice Lucio Pegoraro, uno de las primeras causas de podernos entender, ¿sí?,
en cuestión de comparación jurídica entre países islámicos, por ejemplo, o países socialistas, por ejemplo, y los occidentales, los democráticos occidentales, es creer que nuestros cánones son los fregones para comparar a los demás y que los demás se deben adecuar a lo nuestro. Eso es un debate actual que traen los comparatistas como Lucio, ¿no? Que son especialistas en esta área del derecho. Y esto lo estamos platicando ahí en la clase de sistemas jurídicos contemporáneos, ¿sí? Entonces, sí, así es, Lisbeth. Eso de las familias jurídicas, pues es lo que vemos ahí en esa clase de sistemas jurídicos contemporáneos, ¿sí? Hay una familia socialista, hay una familia del common law, hay una familia romano-germánica, ¿sí? Y todo esto se relaciona. ¿Por qué lo de sistemas jurídicos se relaciona con nuestra clase? Sí, porque hay un derecho, hay un área de la ciencia jurídica, hay una disciplina que se llama el derecho constitucional comparado. Lucio Pegoraro, este italiano, este señor, es uno de los que más le han echado ganas, ¿sí? En esa área del conocimiento jurídico, ¿sí? Entonces, pues por eso también sale a colación hablar de ello en esta clase, ¿sí? No, obviamente, pues no nos centramos en ello, aquí no nos lo platicamos tantito, porque aquí tenemos que ver otros puntitos con mayor profundidad, porque aquí es derecho constitucional, ¿sí? A lo mejor platicamos un poquito del derecho constitucional comparado en el ámbito al momento de que se utiliza el método comparativo, y que ustedes cuando vayan a tercer semestre o ahorita, es que creo que también este grupo, ustedes llevan clases de varios semestres, ¿no? Porque creo que... Muy bien. Pues sí, si están repitiendo, más ganas le tienen que echar, porque ya tienen que sacarla, ¿sí? Entonces, y para sacarla hay que echarle ganas. Entonces, bueno, ¿alguna otra duda, muchachos, hasta aquí para volverme a la pantalla compartida? Sí, con todo, así es, Eric, pues no hay de otra. A ver, vámonos a la pantalla compartida de nuevo. Entonces, dice, cuando esa subordinación, ¿cuál subordinación? Pues la subordinación de los poderes públicos a las normas constitucionales, ¿sí? Se da de manera formal y material, o sea, sustancial. O sea, cuando hay una constitución, efectivamente, en un país, ¿sí? Que dice que ese país, para empezar, que ese régimen va a ser democrático, así como en la mexicana. Chéquense la Constitución, lo vamos a checar en su momento. Ya cuando pasemos esta primera unidad, nos vamos a centrar en la Constitución mexicana. Pero ustedes muy seguramente ya saben en qué artículo de la Constitución mexicana se establece de forma expresa, ¿sí? Que somos una democracia, que somos un sistema democrático, que nuestra forma de gobierno es democrática, que se rige también bajo un sistema federalizado, ¿sí? Y que hay un respeto y una garantía irrestricta de los derechos fundamentales. Todo esto, quien ha leído la Constitución mexicana sabe que en nuestra Constitución esto viene expreso, viene escrito, esta subordinación, ¿sí? Del poder público a la norma constitucional en defensa, primero que nada, de los derechos fundamentales, en reconocimiento y defensa y garantía efectiva de los derechos fundamentales, ¿sí? Y en respeto también de los demás valores democráticos. Cuando esta subordinación de la autoridad, que va a decir, yo no voy a ser una autoridad arbitraria, sino que voy a ser una autoridad que voy a estar sujeta a las normas constitucionales, ¿sí? Pues estamos hablando, cuando se da esto, estamos hablando de constitucionalismo. Y cuando esto se concentra en la Constitución, se expresa en una Constitución, lo que acabo de mencionar, pues estamos hablando de un constitucionalismo, y aquí se los pongo en rojo, como sistema jurídico. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema jurídico, pongamos de ejemplo a México, ¿cuál es la norma reina? La Constitución, que formalmente se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí se establece, es el primer documento o el documento más importante
de este sistema jurídico, hablando del mexicano, en donde se establece esa subordinación de los poderes públicos. Se subordina la autoridad a la Constitución. Y se los digo, ustedes ya han leído la Constitución mexicana, ya han leído el artículo primero, ya han leído el artículo 41, ya el 40, el 39, el 40, ¿sí? Y si no, búsquenla ahorita ahí en Google, la Constitución vigente, o ahí en los recursos de la plataforma, si tienen la plataforma abierta, les tengo el link a la Constitución mexicana para que no me le den clic y la vean, la vigente, ¿sí? Y chéquense el artículo 1, chéquense el artículo 39, chéquense el artículo 40, en cuanto al régimen de gobierno, ¿sí? Y que somos una democracia, ¿no? Ahí dice. Y el artículo primero, que es el más importante, yo creo que de todos los artículos de la Constitución, porque ahí se establece el respeto, el reconocimiento, el respeto de los derechos fundamentales. ¿Sí? Ok, entonces cuando advertimos todo esto, estamos hablando de constitucionalismo como sistema jurídico o de jusconstitucionalismo. Si yo les pregunto, sinónimo de constitucionalismo como sistema jurídico, ustedes me van a contestar, jusconstitucionalismo. Y si yo les pregunto, sinónimo de jusconstitucionalismo, ustedes me van a decir, pues constitucionalismo como sistema jurídico. ¿Quién dice esto? ¿Quién propone esta terminología? ¿Quién, muchachos? Díganme. A Luigi Ferrajoli, así es. ¿Quién propone esta terminología? Luigi Ferrajoli. Cuando hablamos de constitucionalismo como sistema jurídico, estamos hablando de jusconstitucionalismo. Y dice Ferrajoli, esto con independencia de la perspectiva filosófica y metodológica, o sea, esto con independencia de si esto lo advierte un jus naturalista renovado o un jus positivista renovado. Ahora sí que para efectos prácticos está hablando de constitucionalismo en sentido jus, en sentido de sistema jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto un jus positivista renovado como un jus naturalista renovado le advierten, observan, distinguen muy claramente que cuando hay una constitución y cuando en una constitución se establece el reconocimiento de esta subordinación del poder público, de la autoridad. ¿Sí? Y entonces dice Luigi Ferrajoli, el constitucionalismo como sistema jurídico o jusconstitucionalismo está directamente asociado con el Estado constitucional y democrático de derecho, que ya analizamos la clase pasada. A ver, y les pregunto, para que lo recuerden. ¿Sí? A ver, muchachos, Estado constitucional y democrático de derecho es una concepción, es la connotación débil o la connotación fuerte de Estado de Derecho. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí. Estado constitucional y democrático de derecho. ¿A qué connotación corresponde del concepto Estado de Derecho? Acuérdense que el concepto Estado de Derecho vimos que tenía dos connotaciones, una débil y una fuerte. ¿Esta a cuál pertenece? ¿A cuál connotación pertenece? Estado constitucional y democrático de derecho. ¿A la débil o a la fuerte? ¿A la fuerte? A la fuerte. ¿Por qué a la fuerte? ¿Por qué a la fuerte? Es que, bueno, el Estado de Derecho es un conjunto de limitaciones Mínimas. mínimas impuestas por poderes públicos. ¿Y cómo ahí se cortó un poquito? Impuestas por el poder Impuestas a los poderes, o sea, no por los poderes. Sí, claro, ahora sí que sí se establecen en la Constitución, pero los mismos, o sea, es una imposición dirigida a la autoridad, o sea, la autoridad es la que tiene que acatar esta limitación, ¿sí? Conjunto de limitaciones, o sea, son limitaciones impuestas a los poderes públicos, o sea, a las autoridades, con el objeto de ¿qué? De que no se vulneren los derechos de libertad de las personas, que son los derechos humanos, los derechos fundamentales cuando están positivizados. ¿Sí? Ok, eso es Estado de Derecho. Es una definición muy general
de Estado de Derecho. Pero acuérdense que Ferrajoli va más allá. Y Ferrajoli distingue dos connotaciones de Estado de Derecho, del concepto, una débil y una fuerte. ¿Sí? Ya me dijeron, y están correctos, que Estado constitucional y democrático de derecho corresponde a la connotación fuerte de Estado de Derecho. Nada más que me falta que me digan por qué. Fíjense, les voy a decir y que les quede bien. Bueno, porque permite la evolución de Estado de Derecho hacia un Estado constitucional y democrático, ¿no? Sí, ahí te voy a hacer una precisión. ¿Quién eres? Jazmín. Jazmín, estás bien. Nada más te voy a hacer una precisión para que hagas ahí tu apunte, ¿vale? Sí, es correcto lo que dices en cuanto que hay una evolución. Es la connotación fuerte. Estado constitucional y democrático de derecho es la connotación fuerte de Estado de Derecho porque hay una evolución. En la connotación débil hay una referencia al Estado legislativo. Y el Estado legislativo, acorde a lo que dijo ahorita, ¿quién habló antes de Jazmín? ¿Yareli era? Bueno, de la persona. Sí, era yo. Lo que tú dijiste es lo del poder, que decías que había del órgano, dijiste poder único. Bueno, entendí yo que te quisiste referir a ese poder único del cual emanan las normas, que es el órgano legislativo. Supongo que te quisiste referir a eso. El Estado legislativo es ese Estado que empezaron a concebir los positivistas clásicos, que dijeron, ya no hay una diversidad de fuentes, hay una sola, el legislativo, que es el que se encarga de hacerlas, y que la norma es válida nada más por el hecho de que cumplió con la receta jurídica para hacerse y que es emanada por el órgano competente para hacerse. Pero ese es el Estado legislativo, la sujeción al principio de legalidad, simple y sencillamente, o simple y llanamente, ¿sí? El principio de legalidad. Pero cuando además de darle importancia al principio de legalidad, el principio de legalidad es un principio importante, tanto que ustedes en la Constitución mexicana pues lo encuentran en los artículos 14 y 16 constitucionales, es el principio de legalidad y seguridad jurídica, y también el principio de debido proceso, ahí vienen esos principios, ¿sí? El de legalidad ahí viene, de ahí se desprende, vaya, ¿sí? De la Constitución mexicana, hablando de la Constitución mexicana, pero cuando además de sujetarte a la ley, le das importancia más que a la ley, o sea, más de considerar a la Constitución como una ley, ¿sí? Y que das cumplimiento a la ley, así nomás, o sea, esa es una connotación débil, el Estado legislativo, el Estado de las leyes. Cuando además concibes a la Constitución no nada más como una ley suprema, pero ley al fin, cuando le das la importancia a la Constitución, no por el hecho de ser ley nada más, ley suprema, sino porque ahí se contienen valores importantísimos, democráticos, que respetan derechos fundamentales. He ahí cuando dice Jazmín, se da esa evolución de Estado legislativo, de principio de legalidad, a algo con más cuerpo, con más punch, por así decirlo, ¿sí? Que es el Estado constitucional y democrático de derecho. ¿Por qué? Porque más allá de decir, es que yo respeto las leyes, sí, está bien que respete las leyes y hay que seguirlo diciendo, pero no nomás eso, ¿sí? Que respetas la Constitución, no nomás porque es una ley, sino porque contiene valores democráticos que permiten que nuestros derechos fundamentales sean respetados, sean reconocidos y sean garantizados, y que cuando se violen nos sean restituidos. Eso es Estado constitucional y democrático de derecho, que a partir de la segunda parte del siglo XX y ahora, por eso hablamos tanto y hacen tantos cursos de derechos humanos, por eso tanto el énfasis en esto de los derechos humanos, porque es
sobre esto es la sustancia del Estado constitucional y democrático de derecho. Por eso yo cuando veo en las noticias a los políticos que dicen, pues es que aquí se va a dar cumplimiento del principio de legalidad, vamos a dar cumplimiento de la ley. Se me hace un discurso tan débil, porque se me hace que están tomando en cuenta nomás la connotación débil de Estado de Derecho, no la fuerte. A muy pocos políticos he escuchado en la televisión referir a un Estado constitucional y democrático de derecho, a un respeto a la Constitución. A casi al 99% de los políticos, hablando de mis políticos mexicanos que yo escucho en la televisión, los escucho referirse a una connotación débil de Estado de Derecho, porque sus discursos no pasan más allá de cumplir las leyes. Aquí se cumplen las leyes. Se me hace como que muy débil, como dice Ferrajoli. A mí me gusta la connotación fuerte, el respeto y la observancia del Estado constitucional y democrático de derecho. ¿Sí? Y dice Ferrajoli, este constitucionalismo jurídico, que ya dijimos que también se le llama jusconstitucionalismo, es por eso tan especial, tan diverso de otras concepciones más simples de constitucionalismo, como por ejemplo, constitucionalismo político o ideológico. ¿Sí? ¿Qué dice Ferrajoli? ¿Por qué hay que distinguir el jusconstitucionalismo del constitucionalismo político ideológico? Porque constitucionalismo, y apúntenle ahí, constitucionalismo político es nada más la ideología, la idea de ese sometimiento del poder, ¿sí? En aras de respetar los derechos de las personas, pero no hay un énfasis en un reconocimiento, no hay un énfasis ¿cómo les diré? No hay un énfasis en que ese reconocimiento a los derechos de las personas y al sometimiento de la autoridad en favor de esos derechos de las personas sea en respeto al orden jurídico encabezado por las constituciones. ¿Sí? El constitucionalismo político, dice Ferrajoli, incluso no es una idea nueva, es una idea vieja porque desde el siglo XVII, XVIII ya se hablaba de constitucionalismo político, de esa idea de someter a los poderes públicos para satisfacer los derechos de las personas. Pues acuérdense, los contractualistas, el movimiento de la Ilustración, lo que pasó en Francia en 1780 y tantos, 89, la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que es de esos años, es de 1789, allá en Francia, traen consigo esta idea de constitucionalismo político o ideológico, que es esa simple idea, por eso ideológico, idea de someter al poder, ¿sí? A una constitución para que ya no siga siendo arbitrario, para romper allá en Europa con esas monarquías absolutistas que pues llegaron a un extremo despótico, como pasó ahí con Luis XIV, que dijo que el Estado era él, ¿sí? Como pasó con los nietos, con los hijos y nietos y bisnietos de este señor Luis XIV, tanto que al bisnieto, a Luis XVI, le cortaron la cabeza, junto con la esposa, con María Antonieta, ¿sí? Porque la gente se hartó, ¿sí? Entonces, y a partir de ahí, se dan estas nuevas constituciones europeas en donde se le da adiós, bye, a las monarquías absolutistas. Comienza ese constitucionalismo político ideológico, pero hay hablar de constitucionalismo como sistema jurídico o como jusconstitucionalismo es algo ya novedoso, es algo ya que se afina a partir de la segunda mitad del siglo XX y hasta ahorita estos primeros 20 años del siglo XXI. ¿Sí está claro hasta ahí? Y aquí, si ustedes leyeron, yo espero que hayan leído, y si no, que se pongan a leer para afianzar esto. Porque esto que yo les platico, pues son pinceladas. Yo no me puedo meter a sus cerebros e instalarles aquí un chip como una computadora. No, es que aquí la gente está de cada quien, ¿sí?
ahora sí que el ser autodidacta, perdón, es lo que, es el número bueno. Lo que te decimos los profes y las profas son pinceladas, lo que nos alcanza a decirte cuando debe, y para empezar, que tengamos la intención de decírtelo, ¿sí? No todas las personas sabemos, a lo mejor a mí no me sale, pero bueno, hago mi mejor esfuerzo, tratar de transmitir conocimiento, ¿sí? Es difícil, enseñar es difícil. Necesitas actitud como profesor, de querer enseñar. Ya cuando tienes eso, aún y cuando tengas las ganas de enseñar, no vas a tener todo el tiempo del mundo para enseñar, nomás las 3 horas a la semana o las horas agendadas para enseñar de viva voz y para facilitar materiales para que tus estudiantes estudien. Pero que tus estudiantes realmente aprendan depende más que nada de ustedes, o sea, de mis estudiantes. ¿Sí? Porque yo no me meto a su cerebro. Su cerebro lo manejan ustedes, ¿sí? A su libre arbitrio, y eso es un derecho fundamental. Así yo no me puedo meter con sus cerebros. Yo me meto nada más en participar en este derecho fundamental que también ustedes tienen, acorde a la Constitución mexicana, del derecho a la educación. ¿Sí? Yo como profesora explico y facilito materiales. Los materiales ya está en ti, que tú los estudies, ¿sí? Entonces, o sea, uno nunca deja de estudiar. Del jusconstitucionalismo actual se desprenden, de este jusconstitucionalismo actual se desprenden 2 concepciones, ¿sí? Que dice Ferrajoli, que son las imperantes hoy en día, que chocan, que se pelean, que discuten, que debaten, que en algunos puntos llegan a acuerdos, ¿sí? Pero son posturas, son perspectivas teóricas, metodológicas, que se desprenden de este jusconstitucionalismo advertible hoy en día. ¿Sí? ¿Y qué son? Por un lado, el constitucionalismo juspositivista, que dice Ferrajoli, en mi perspectiva, es lo que yo he denominado como constitucionalismo garantista o garantismo constitucional, y el constitucionalismo justnaturalista, neo-renovado, esos justnaturalistas renovados, que se dicen principialistas o argumentativos. ¿Sí? Hasta aquí yo quiero que al menos entiendan y que de veras se comprometan, muchachos, a leer por qué constitucionalistas, principialistas o argumentativos. Aquí lo explica Ferrajoli por qué. ¿Y por qué constitucionalistas, juspositivistas, garantistas? Esto tiene más que nada que ver con la manera en cómo aplicar el derecho. Los juspositivistas, como Ferrajoli, renovados, y los duros también, los antiguos, tanto los antiguos como los renovados. La cosa es que ahorita pues hay más renovados que duros porque la gran mayoría de los clásicos juspositivistas ya están muertos. La gran mayoría de los juspositivistas ahorita son renovados porque son los que están vivos. Y la gran mayoría, o al menos los que yo he leído, ¿sí? Se van por una cuestión también de no la clásica, sino la renovada del juspositivismo, ¿sí? Para ellos, el derecho se aplica a través de la subsunción. Para ellos, el sistema normativo se compone de reglas. Para ellos, una constitución, que es la madre del sistema normativo, se compone de reglas. ¿Sí? Y las reglas, la aplicación de las reglas es la subsunción. Así lo voy a escribir aquí. Así se escribe. Subsunción. ¿Sí? Que es una operación para aplicar reglas jurídicas. ¿Sí? ¿Dónde se hace subsunción? ¿O quién hace la subsunción? El aplicador de la norma. ¿Quién es un aplicador de la norma? El aplicador formal de la norma, aquí lo voy a poner. ¿Alguien sabe que me diga? La norma entendida como regla. Podría ser un juez. Exactamente.
Es el juez. ¿Cuándo? Cuando resuelve asuntos, cuando resuelve problemas jurídicos, cuando resuelve litigios, como le gusten llamar, controversias jurídicas. El aplicador del derecho, por excelencia, es el juez. ¿Sí? El juez, en una idea de constitucionalismo juspositivista garantista, lo pongo en verde también, su metodología es la subsunción. Luego vemos qué es la subsunción. Luego se los explico. Por lo pronto, quédense con eso. ¿Sí? Las reglas se subsumen. Y el constitucionalista, justnaturalista, que se les llaman también principialistas o argumentativos, esto lo voy a poner con otro color. Aquí lo voy a poner, espérame. ¿Sí? El justnaturalista renovado, ¿eh? Aquí ya, acuérdense, ya estamos ahorita, en tiempos actuales. Los justnaturalistas de ahorita pues son renovados, ¿sí? El justnaturalista pondera. Lleva a cabo la ponderación. ¿La ponderación de qué? De principios. ¿Por qué? Porque el justnaturalista, el que es un constitucionalista principialista o constitucionalista argumentativo, a diferencia del juspositivista, dice, el orden jurídico, y hablando de una constitución como madre de ese, o norma suprema de ese orden jurídico, no la podemos entender nada más como una regla suprema que está compuesta por puras reglas. Dicen los principialistas, los justnaturalistas principialistas o argumentativos. Los sistemas jurídicos, además de reglas, se componen también de principios. Y los principios funcionan distinto que las reglas. Los principios no se subsumen como las reglas. Los principios se ponderan, se balancean. Un principio no puede matar al otro. Nada más se pondera con relación al otro. Cuando hay colisión de principios. ¿Y cuándo se da esta colisión de principios? Cuando hay una controversia jurídica. ¿Y quién la resuelve? El juez. Cuando un juez se está empleando como método argumentativo, porque tiene que argumentar, ¿dónde argumenta? Pues en la sentencia, en el estudio del caso y la argumentación escrita la plasma en la sentencia. Cuando esa argumentación la basa en un método de ponderación, pues va a ponderar principios. Entonces está asumiendo una perspectiva de constitucionalismo principialista, de corte justnaturalista. Cuando un juez concibe a las reglas, concibe a la controversia jurídica como reglas en conflicto, pues aplica la subsunción. Y la subsunción, una regla, en la subsunción una regla reemplaza a la otra. ¿Sí? Se salió Irving, ya lo metí. Entonces, cuando un juez aplica una argumentación juspositivista, está haciendo subsunción y está con una perspectiva de juspositivista. Cuando un juez aplica una ponderación de principios para resolver una controversia, está aplicando una perspectiva constitucionalista principialista de corte justnaturalista. Y aquí
En este lado, la concepción pues es de constitucionalismo juspositivista. Aquí me faltó poner. ¿Sí? Pues aquí pongo, para que lo distingan. ¿Sí? Aquí es la ponderación de principios, porque dicen los justnaturalistas, dicen los constitucionalistas principialistas que los sistemas jurídicos no nomás se componen de reglas, además de reglas se componen de principios y que los principios funcionan y se aplican distinto que las reglas. Las reglas se subsumen conforme a lo que dicen los positivistas, pero conforme a los principialistas, los principios no se pueden subsumir. Los principios coexisten, colisionan y cuando colisionan se ponderan, se balancean. Y hay un método para hacer eso. Eso ahorita no lo vamos a ver aquí, pero seguramente ya han visto sentencias en donde se hacen test de ponderación. Los llamados test, no sé si alguien ha escuchado y que me diga, los llamados test de test de proporcionalidad. ¿Alguien ha escuchado o ha leído una sentencia en donde un juez haya hecho un test de proporcionalidad? ¿Hay alguien que sepa, mínimo que haya escuchado? Que el test de proporcionalidad, que la Suprema Corte hizo un test de proporcionalidad respecto al asunto del uso de la marihuana lúdica. O no sé, o a lo mejor aquí algún juez de Durango le llevan una sentencia donde hizo un test de proporcionalidad. ¿Sí? Yo lo vi en una película. ¿En cuál película? No. ¿Pero ahí escuchaste eso del test de proporcionalidad? Sí. Ok. ¿Alguien más ha escuchado de que, mira, que aquí en esta sentencia la corte, o no sé, o el tribunal, el juzgado tal, o no sé, o sea, que haya hecho un test de proporcionalidad? Si a mí me preguntan si yo alguna vez he hecho un test de proporcionalidad, mi respuesta va a ser sí. ¿Sí? Yo trabajé 7 años, fui secretaria de estudio y cuenta del Tribunal Electoral de Durango y me tocó desarrollar varios test de proporcionalidad. O sea, esto no creen ustedes que, nunca lo vamos a usar, ¿por qué lo estamos viendo? No, sí, chicos, ¿sí? Se los digo yo, que 7 años lo utilicé como mi labor de secretaria de estudio y cuenta, que es el equivalente a secretario proyectista, que somos los que hacemos las sentencias, los proyectos de sentencia y luego el juez o los magistrados, pues ya, o sea, los que arrastramos el lápiz somos los secretarios. No sé si aquí a lo mejor el papá de alguno de ustedes o tío o algún conocido también sea secretario proyectista del Tribunal Superior de Justicia, de algún juzgado, de alguna sala o de algún juzgado federal, ¿sí? Los magistrados se supone que se deben de meter a la talacha, pero realmente la talacha la hace el secretario proyectista, que en los tribunales electorales es muy común que se llamen secretarios de estudio y cuenta. Y ahí vemos todo esto. Maestra. Sí, dígame. Entonces, el test de proporcionalidad, un juez lo aplicaría si, digamos, su moral en una cierta situación, o sea, como que él dejara atrás las leyes y tomara una decisión desde su perspectiva. Mira, déjate digo una cosa. Aquí también Es antiético. ¿Cómo? Sería algo antiético si hace eso. Ahí les va. Por eso hay que entender esto, por eso son estas clases, para que no piensen que esto es como que, pues el juez va a aplicar su moral y no, ¿sí? Y es lo que defienden, por ejemplo, un Robert Alexi, que pues es prácticamente uno de los desarrolladores máximos del test de proporcionalidad, ¿sí? O por ejemplo, los nietos de Alexi, que pues yo los comencé a seguir hace 2 años que empecé mi tesis de doctorado, incluso uno ya lo tengo en Facebook, Matías Klatt. Ellos están perfeccionando el test de proporcionalidad. No es que apliques tu moral, incluso Ronald Dworkin dice, no es que el justnaturalista resuelva los asuntos, que el juez justnaturalista resuelva los asuntos con base en su perspectiva y en su subjetividad. Dice, no. Luego, platicamos un poquito de esto porque esto es más de filosofía del derecho, y de teoría del derecho, pero, o sea, no porque
la Constitución, ¿sí?, sigue siendo tu base para argumentar los principios que vas a ponderar. La Constitución y la convencionalidad. Acuérdense que ahora no nada más es la Constitución. La Constitución mexicana, y eso lo vamos a ver más adelante, reconoce al orden convencional internacional, y eso lo dice en el artículo 1. Por eso ya más que hablar de constitución, se habla de lo que ustedes también han escuchado hablar de bloque de constitucionalidad, al menos en materia de derechos humanos. ¿Sí? Pero no es que el juez resuelva un asunto como ahora sí que como guste, no, sino que va a tomar en cuenta al orden jurídico, a los principios con base en cánones institucionales, ¿sí? Y el principal canon institucional es la Constitución. Un principialista, un justnaturalista, por eso aquí fuimos enfáticos y hasta Ferrajoli lo reconoce, un principialista, un justnaturalista advierte que hay una Constitución, ¿sí? Y los principialistas defienden su metodología con base en eso. Y dices que vamos a emplear cánones institucionales, no cánones fuera de la institucionalidad que sean más nuestra perspectiva o prejuicios personales, ¿sí? No, sino que cánones institucionales y operaciones argumentativas, la argumentación, para hacer que nuestras decisiones no sean antiéticas o no sean antiéticas profesionales, como dijo ahorita, ¿quién fue el que dijo eso? Porque efectivamente, sí, sería... Yo, ¿Quién eres? ¿Tu nombre? Luis, Luis, como dijo Luis. Pues Luis Pérez. ¿sí? Luis Pérez. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Cómo defiende un principialista argumentativo? Pues es que yo no es que yo vaya a decidir la controversia, un juez justnaturalista principialista que vaya a emplear un test de proporcionalidad. ¿Cómo se defiende para decir que su labor no va a ser antiética? Va a decir, es que yo no voy a resolver con base a mi perspectiva, ahí se va, sino que voy a aplicar un método argumentativo que se llama test de proporcionalidad, y que el test de proporcionalidad tiene sus reglas para que se argumente y se decida una controversia de manera objetiva, no subjetiva. Aún y cuando, y que voy a tomar como referencia cánones institucionales para llevar a cabo esa ponderación de principios. No va a ser una decisión al ahí se va, a la ligera. Esa es la defensa. Aún así, déjenme decirles que hay quien critica a los jueces justnaturalistas. ¿Quiénes los critican? Ferrajoli. Ferrajoli dice, la riegan, cuates. Y dicen lo que dijo ahorita, ¿quién fue, Yareli? ¿O quién fue la que dijo? Pues están resolviendo conforme. No, pero bueno, hace poco vi un video de cómo un juez resolvió una situación donde llegaba una señora con sus hijos, llegaba como con 4 niños, y estaba ahí porque tenía infracciones de tránsito, y ya tenía como unas 4. El juez, ella estaba llorando y le estaba preguntando, bueno, le preguntó el juez qué había pasado, y pues ella dijo que ella no lo había hecho, que lo había hecho su esposo. Pero el carro estaba al nombre de ella. Entonces, ella no dejaba, o sea, se veía como triste y los niños ahí, ¿no? El juez lo que decidió fue quitar la infracción. Y al principio yo pensé, igual ella pudo mentir, ¿no? Pero, bueno, ella llevó a sus hijos a la corte. O sea, quiere decir que está sola, que no tiene, pues, quien le ayude. Y por eso el juez. Ajá, y por eso, o sea, yo preguntaba por eso, si ese ejemplo se podría abarcar con eso del test de proporcionalidad. Ok, mira, no todos los asuntos se resuelven, vamos a poner el ejemplo, no todos los asuntos van a requerir la aplicación de un test de proporcionalidad, no. La ponderación y la aplicación de un test de proporcionalidad se va a llevar a cabo cuando se advierta una colisión de principios, ¿sí? No en todos los asuntos
hay una colisión de principios. Hay otros asuntos que se van a resolver aplicando otros métodos argumentativos, no precisamente el test de proporcionalidad, ¿sí? Habrá algunos asuntos incluso en donde una simple y sencilla operación de reglas, una subsunción, sea lo único indispensable para resolver la controversia. Las controversias polémicas, las difíciles, esos hard cases que dice Ronald Dworkin, son los que en donde hay esa confrontación de principios. Luego vemos algunos ejemplos, ¿sí? Ahí es cuando se aplica el test. Y al ejemplo que tú pones, o se puede aplicar el test, es que cada juez decide qué método argumentativo aplica, ¿sí? Y nada más que sí, antes de pasar ese ejemplo que tú pones, a ver, están tocando, déjenme nomás le digo a mi esposo que abra. Y otra cosa que les iba a decir, que ya se me fue. Recuérdenme, muchachos, ¿qué estaba diciendo antes de que timbraran? Iba a responder después del ejemplo. Sí, y te dije, antes del ejemplo que pusiste de la señora que llevó a sus hijos al juez. Bueno, a lo mejor era esto, ya no sé si era esto, pero o sea, el juez, si se trata de un juez principialista que va a utilizar un test de proporcionalidad y hay otro juez que es más positivista y le dice, oye, compadre, ¿por qué utilizas, y así dicen, eso sí es verdad, ¿por qué utilizas esta herramienta del test de proporcionalidad? No te da el mismo resultado siempre, no es, es muy subjetivo, prácticamente es lo que tú quisiste resolver con base en tu perspectiva. ¿Y cómo se puede defender el juez que aplica este tipo de herramientas? Diciendo, ¿sí? Pues es que no voy a hacerlo así nomás, voy a desarrollar una herramienta que es el test de proporcionalidad, que o sea, que lleva sus pasos. Ahorita no, a lo mejor no saben cuáles son esos pasos, pero hay unos pasos que se van perfeccionando para darle objetividad a las sentencias en donde se aplica este test. Y ese es el carácter científico, de método científico, que conlleva esta técnica argumentativa del juez y con la cual el juez puede decir, mi decisión no es a la y se va, ni a mi modo de ver, es con base en el test de proporcionalidad que arrojó estos resultados, ¿sí? Eso es lo que les quería decir. Y el ejemplo que puso su compañera, ese que dices de que el juez toma en cuenta a veces situaciones pues muy particulares, eso es algo que también se da. Los jueces son personas, ¿sí? Y también están obligados, y lo dice incluso Lucho Pegoraro, o sea, imagínense que nada más viera las normas y no viera el contexto, no viera la situación. Claro, está obligado a que cada determinación que lleve a cabo en su sentencia la tiene que argumentar, tiene que decir por qué. Si en el caso que tú pones, ¿sí?, el juez tomó en consideración la condición de la mujer como madre, a lo mejor soltera, ¿sí? Todo eso lo tiene que argumentar en la sentencia, no nomás va a decir, pues porque, si lo dice así, y si se lo impugnan, se lo van a tumbar. He ahí la importancia de la argumentación, y la argumentación objetiva, con un método científico de por medio. Por eso los que estudiamos Derecho llevamos clases en la carrera como metodología de la investigación. Es que la metodología de la investigación no crean que nomás es algo que los maestros y los profesores investigadores hacemos, no. Un litigante necesita método para hacer una demanda. Si no la va a hacer, tus patas para arriba, y créanme, y muchas, casi todas las demandas que me presentaban de los partidos políticos, eso me daban dolor de cabeza, ¿sí?, de lo incoherente y falta a metódicas que son, ¿sí? Un litigante requiere método, un juzgador requiere método para su sentencia, ¿sí?, con independencia de la perspectiva jusfilosófica o justeórica que traiga, si la trae naturalista, si la trae juspositivista o si la trae mixta, ¿sí? Entonces, pero requiere método. Y obviamente el juez es persona, y el juez, cuando revisa todos los elementos que influyen en una controversia y pueden fijarse en cuestiones subjetivas, son cuestiones morales, como la condición de una de las partes, ¿sí?, y lo va a llevar, a tomar en cuenta esa condición
subjetiva en su sentencia, lo tiene que argumentar. ¿Sí? Entonces ahí el juez, tú ahorita nos estás diciendo la decisión que tuvo, pues la decisión no es decir que la conclusión final no la estás diciendo, pero a lo mejor si nos vamos a leer la sentencia del juez, vamos a encontrar la justificación, el argumento de la decisión que tomó. ¿Sí? ¿Eras Diareli la que puso el ejemplo? Sí. ¿Sí? ¿Más o menos sí te queda claro? Sí. ¿Segura? Ese sí no me satisfizo. No, pues su argumento sí estuvo, de hecho en el video que lo vi le ponían como el mejor juez del mundo. O sea, como un ejemplo Bueno, de que no fue, ¿cómo se dice? Bueno, subsunción. o sea, pero que no fue un juez que nomás llevó a cabo una subsunción. O sea, porque, no fue un juez duro. ajá, le hubiera cobrado las multas a ella. Supongo que no dijeron ahí, pero ya sabían que el que traía el carro pues era un hombre, ¿no? No ella, pero estaba su nombre. Ok. Claro, entonces sí. Ujú. Muy bien, muchachos. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Alguna duda? ¿Algún otro comentario? Ya para irnos, faltan 15 minutos para la 1. Estamos en tiempo. Agotamos lo de hoy. Nada más que sí, tienen que leer ese primer capítulo de Ferrajoli y subrayen ahí si es necesario que impriman. Si, claro, que tengan una impresora a la mano, que también obviamente, si no, hágalo en la computadora o en el celular, qué sé yo, hagan sus apuntes. Pero también la cosa es no salir de la casa. Acuérdense que estamos en pandemia, ¿sí? Entonces, pero tienen que leer y hacer apuntes. ¿Todo bien hasta aquí?